Ok, muy bien. Comenzamos. Shall we start then? Alegra verlos nuevamente. It's good to see you back. Y cometí el gran error de no contarlos antes de salir del I made a teatro. big mistake because I didn't count how many you were Pero before you left the theater. acá. But hopefully you're all here. Bueno, un placer continuar y aquí My tenemos pleasure to be a back, nuestros and we tres have colegas our three colleagues here with us, dispuestos a ready escuchar. to hear Hemos estado hablando en el café questions and y comments. Antti me preguntaba, ¿te Antti parece que was fui asking demasiado me, crítico? Digo, se te fue la mano was I en too grande. critical? And I said, Pero es yes, un you poco went too cuando far. comparamos, cuando hacemos But análisis we were de joking. perspectiva internacional. We speak De lo about que the se quejan los international finlandeses perspective cuando yo is estaba en what Finlandia después de Finnish la complain reforma, about. I was in Finland trabajo con because of the colegas reform. I work catedráticos with de Finlandia con full professors frecuencia in y Finland cuando hablamos frequently. And de when we las speak cosas a las about the cuales se things quejan y that vemos they la complain about, perspectiva and we nórdica see the incluso Nordic internacional, decimos, ¿de perspective, qué están hablando we say, ustedes? what are you Pero talking es about? cierto, como decía Antti, que en But relación con Antti la said situación anterior that sí in se relation perdió with terreno, the como él previous situation, mencionaba. we lost Y él fue ground. uno de los actores. Yo And he estuve muy was one of the tentado en decirle, actors. habla I del was about to proceso, say, tell us about porque the el proceso process. fue también algo Because the muy, process hablando de was, lo positivo, un proceso speaking de about the positive consultación things, donde was se a involucró a consultation los process where actores we muy fuerte. involved Había una the agenda actors a lot. clara There was a clear agenda de la cual Antti podrá hablarles. that Antti will be Pero able to en tell you fin, about. But in the se end, cedió territorio, pero hay muchos there aspectos ahí was lost importantes, ground, positivos que es but interesante ver. there are positive things as well. Entonces So, dejo la sesión abierta, I'll open preguntas, the comentarios de ustedes. round for questions, comments, ¿Los etc. now. colegas quisieran agregar algo? Do you want to add anything from the panel? Would you like to add Any of the three anything, or speakers? shall we just Do you leave want it to add open anything, or shall to we? them? Is that okay? Bien. So then we can hear the questions. Todo muy claro. Everything seems to be very clear. Sí, por favor. Yes. Muchas gracias, buenas tardes. Perdón por mi atrevimiento Thank you. Good nuevamente evening. de tomar la palabra. I apologize for taking the floor again, but I want to thank the panel, and I want to thank you all for the information. That is fantastic. I find it wonderful. I'm very satisfied to be here. Vamos, de actor pasivo, pero I'm a passive actor, but very happy. Muy dado a preguntar, precisamente porque la reflexión, digamos que las reflexiones son muy interesantes. The reflections are very interesting. Quisiera preguntar varias cosas. I'd like to ask several y para things. poner en contexto la para poner en contexto la pregunta, place the question in context. Plantear el concepto de sociedad I'd like de to bienestar speak about en the el contexto concept de la of the formación society of profesional. welfare. ¿Cómo queda en How relación a lo is this que left parece un pleito, una regarding controversia entre a controversy divergencias entre between intereses de different interests las personas trabajadoras y las empresas, between the por un workers lado, and the companies on the one hand? Entonces, ¿qué papel parece que juega? So what is the role that it en plays cuanto a los modelos in relevance que se han in the venido models explicando, that tanto have los been modelos explained, germánicos como the estos modelos German nórdicos, model los que and hemos the estado Nordic model? escuchando ahora esta tarde? Digamos, ¿cuál es, quién gana el pleito? O sea, desde el punto de vista, wins o sea, si existe realmente esa controversia, the ese suit? pleito que parece que existe, ¿no? There seems to be a controversy, tema, a suit, a problem there. ¿Cómo creen ustedes que se está, digamos, So, cómo se está decantando how is this ese problema? becoming? How this Bueno, y si se puede contest is concretar becoming? exactamente en Can you determinados be more stakeholders specific o grupos about de interés, these ¿cuáles son los grupos de interés que lobbies? están ganando y cuáles son los What are the grupos de interés lobbies que that están are perdiendo? winning, and what are the Digamos, lobbies that are en cuanto losing?
perspectivas o in en the cuanto a sense derechos, of rights, sociales. perspectives, goals, social Y por rights, otro etc. lado, ¿qué piensan ustedes And also, de que what do you think la nueva figura about the new figure del aprendiz en el siglo of XXI, the apprentice in the que no es el 21st aprendiz del siglo century, XVIII which ni el is not aprendiz the del siglo 18th XIX, century or 19th que al century mismo tiempo es un apprentice, estudiante y es una persona estudiante y es but una at the same persona time is a trabajadora, student and a worker? en cuanto cómo se puede encajar ahí So how una can you figura fit in que, there desde mi punto de vista, a figure puede tener that from my tutelados point of sus view derechos can como have trabajadores, the rights sus derechos laborales? as a worker Simplemente era esa tutored by reflexión que me viene, the experts sobre that are todo involved? después de This is the escuchar reflection that I want to la show intervención del after hearing profesor, the comments by Antti, Antti, que me pareció bastante interesante that por la I found perspectiva very que interesting because of the planteaba, perspective that he gave y por su trayectoria también de implicación sindical que había tenido and the previamente involvement antes from the de- trade union de perspective was enfocar also very sus interesting estudios académicos. before starting the academic studies. Thank you. Muchas gracias. Yeah, thank you for these questions. This is very, I think this is really the heart of the matter, because our education system in many ways reflects the negotiated settlement of these different conflicts. So this welfare society idea in Finland had embedded in it this idea of like negotiated consensus on how, for example, vocational education policy is going to develop. And in this 2018 VET reform, La I think what you reforma saw was a del kind of 18 lo que vimos a dislocation fue of the una consensus around it. And this was desubicación del created consenso. by the economic Y esto se producía por conditions. las condiciones The económicas que se worsening daban, economic el conditions empeoramiento created a de las crisis condiciones que that crearon these, una crisis. The economics lobby, the Finnish Confederation grupos of de presión Industries, which represents the industrial interests, and the representan las Finnish empresas industriales Confederation of y la Confederación Entrepreneurs, Finlandesa de saw a Empresarios moment, vieron for que era un them momento to adecuado be para able to poder push forward something that's in line conseguir with their algo agenda, que which is estuviera en línea con su increasing agenda propia. working life orientation, Por basically, ejemplo, mejorar pushing la more, orientación hacia la vet vida students laboral, into the llevar a workforce, más and also perhaps estudiantes hacia la fuerza laboral moving away from this idea of y vet alejarse de la idea students, de los as my estudiantes Swedish de colleagues formación mentioned, profesional, como more decían mis colegas into suecos, más workers, future workers. como And, trabajadores futuros. it's interesting because in the 2000s there was a very strong En push, los años for example, 2000, also in Finland, to introduce se this dual vet model. presionó mucho para There were introducir en Finlandia el modelo dual. delegations from Germany that Había were delegaciones traveling de around Alemania Europe, que and viajaban they por came Europa to y Finland venían and a they Finlandia spoke to our y Confederation hablaban con of nuestra Industry, and confederación de they told them industria about this y wonderful les German hablaban de model, and este they modelo invited them fantástico to alemán go to Germany and to y les see how it invitaban a ir worked. a Alemania para ver cómo And they funcionaba. spent actually, I think, probably quite a lot of money on Y marketing and gastaron promoting mucho this dinero model as en the marketing promoviendo antidote este to, for modelo como example, el youth antídoto para unemployment in el Europe. desempleo And I juvenil en remember there Europa. was a big conference in Helsinki Había una where gran- this, un gran somebody from congreso DIB en was talking, Helsinki, and somebody from the German labor market y was vino alguien talking, del an mercado employer, laboral, and they were saying un how good it empleador, y was. decían que era And then fantástico. some Finnish senior civil Pero servants después stood up algunos and asked, funcionarios yeah, but how do you pay finlandeses for dijeron, it? ¿pero cómo lo And, pagas? they forgot to mention that actually Y se olvidaron de in Germany, mencionar for que example, en the Alemania businesses have to pay las tax whether or not they empresas use the tienen que apprenticeship pagar system or not. They're taxed impuestos, for it. usen And o no so, usen this estos system in aprendices. total is costing billions of Está costando euros. miles de millones de euros. And to create this kind of a system Para is, poder from crear este scratch, sistema is very, very desde difficult, cero, especially if se the vuelve todo muy companies difícil. themselves, Son las for example, empresas the Finnish Confederation of Industries doesn't want to start paying additional las que tendrían que pagar y no quieren pagar taxes más to, impuestos develop la some sort of Confederación de dual vet model. Empresarios And so para pagar this was in ese the modelo dual. 2010 around, there was a lot of talk En politically 2010 around se that, habló mucho de esto, and it failed then. pero entonces But fracasó. what we see in this 2018 Pero lo que vemos reform is en a kind esta of reforma del a return 18 of this es una especie idea, de but a return in a vuelta de different esto, form of pero en how otra you can forma. do it. They tried to, when they were talking about how Cuando to make it hablábamos more de cómo working life hacerlo based, they had más this algo basado en la idea of training vida agreements. de trabajo, The era thing la is de that los they don't want acuerdos to pay de the formación. students. Like
there's a contradiction because, of course, the labor unions, they want to control who is in the workforce. So they don't want students there getting paid 1/3 of what their workers, what their members would get paid to do the same tasks as students. And that's what the apprenticeship model is, right? That you're paying apprentices there, but they're more like workers, and they're subject to the labor agreements, and so the labor unions are negotiating with the employers about how this system works. But let's say that there is also a kind of tendency to kind of sneak in these sort of non-salary positions, or to kind of go past this these labor union contracts by the employers, and in doing so to basically get lower paid working force. And in this 2018 vet reform in Finland, they also managed to intervene in this, but I would say that especially in this decision to combine this youth and adult vocational education in Finland, this was really like a big problem for these Finnish Confederation of Labor, like the workers' labor union, because that system was something that they had been developing for a long time and that they considered to be politically very important. And when this 2018 vet reform combined it with the young people, and so that they're all treated the same, this was for them like kind of a profound transformation of the political landscape in terms of education. Yeah. I think regarding apprenticeship in the 21st century in Sweden, I think we have the same situation there, and la misma situación en Suecia. Y los partidos y los sindicatos no quieren periodos de práctica porque supone una reducción de los salarios para apoyar a las fábricas con mano de obra a bajo precio, y eso por supuesto no les interesa. Si no se hubieran opuesto a eso, habríamos tenido que pasar por ese modelo. Así que la presión por parte de las empresas y de parte de los políticos también fue muy intensa en cuanto al desarrollo de los programas de prácticas, porque pensaban que lo que debe prevalecer la libertad individual. Por supuesto, también la formación profesional superior, tras la educación secundaria, podemos decir a ese respecto que la educación es gratuita, pero también hay que asumir un préstamo de estudios, y si los sindicatos, si les hubiera interesado los periodos de prácticas, habrían apoyado esa vía, pero no lo han hecho. Y estamos hablando de que de un tipo de educación que la mayor parte del tiempo sucede en el lugar de trabajo. Y los formadores no son profesores, sino, por ejemplo, de agencias de viaje, de tecnológicas. Son trabajadores de estas empresas. Education is not focused on a vocation, no se centra en la formación profesional, sino en la capacitación para el acceso a un puesto de trabajo. Unless you know that there are needs. Y el sector privado no se va a centrar en la formación profesional facilitada por las instituciones públicas, a no ser que identifique que existe una necesidad. Most of those who participate in this are unemployed when they start, or people who want to change in adult life. Y por ejemplo, las siguen más personas que ya thank you very much for the question. I think to me it is important to see the outcome. You're talking about win and lose. The outcome is depending on what are the current strength or resources among the different agents. So when this happened, it was quite a different situation when we go to the 1990s, quite a different situation compared to the 1970s in terms of strength of the labor unions and the employers' organizations, plus that the state was restructuring. Thank you. So it is a matter of the explanation of it. Thank you.
esta sería una posible explicación, por supuesto. One more thing about this. One of the paradoxes of this 2018 vet reform is that vocational education and training in Finland has remained es que la very popular. formación So profesional en Finlandia sigue siendo bastante popular y hay muchos they're not estudiantes so enthusiastic about a los que no les interesa what to me is tanto sort of self-evidently important, the lo que para mí es educational tan aspect of vocational education. importante, lo que es la interested in how they can get por sí, into sino que lo que working les life interesa es quickly and pasar con whether or not rapidez they a la vida have all laboral the y el contar con, por requirements ejemplo, to actually con los participate in requisitos higher para education participar en sometime la later in the educación future. superior más adelante en Maybe el not futuro. all the Eso no les students are interesa always tanto, so y interested in that. no todos los estudiantes les importa tanto. But this 2018 vet Pero reform, esta reforma de 2018 afterwards, it's now been 5 years, and they've done research about it, and many of the students are still very satisfied with the quality of vocational education reform. So I don't want to give it too much of a negative spin, but I feel that I also have an obligation to be critical towards some of the political starting points for that reform, and to kind of point them out, because oftentimes it's made to seem as though everybody in the vet field agreed together that this is the best way of doing things, when actually, in fact, it was a bloody war the whole way through. We were all arguing with everybody about everything, and every organization involved in the vet policy field was in some way trying to maximize their own interests. But I have to say that it also does say something about the nature of our system, that I was there as a representative of vocational education students. I had a chance to speak on their behalf at the ministry for multiple years. So in a way it says something about this, I would say, consensus and dialogue-based way of negotiating through these things. Now, whether or not what I had to say made much of a difference in the actual legislation, maybe I would like to think that in a few points it had, but in the big picture, of course, it maybe necessarily didn't. Pero lo que es en la imagen general, no tuvo esa influencia, o no fue tan marcada. And I just would like to add, simplemente me gustaría añadir, I will take it in Spanish, but I don't know, lGun-Britt, if you or Sverker had, because recently in this dialogue that we have with Myndigheter for Yrkes och Skola, they got more money from the government, but I don't know if it was via se recibió más financiación por parte del employment gobierno, office, pero no sé si fue a través de la Secretaría de Estado de Empleo, porque no tengo demasiada información de aquel proceso. ¿Tenéis vosotros algo? Bueno, they were very happy. From my horizon, I see higher vocational education as la educación profesional superior es formación para el mercado de trabajo en Suecia. Aunque se dijera que no, aunque se dijera desde las instancias oficiales. Pero bueno, se puede entender el proceso, porque se trataba de una forma de formación que tiene que vérselas con el mercado de trabajo. Contamos con formación profesional orientada al mercado de trabajo real y formó parte del modelo de negociación de los 50 y los 60 y cobró muchísima entidad. Pero estamos hablando de cursos de corte reducido y solo quedan algunos de ellos, y se les sustituyó por estos sistemas de niveles de formación profesional avanzada. Aunque se diga, no es formación profesional avanzada para el mercado de trabajo, pero lo es, aunque el gobierno diga que no. Buenas tardes. He escuchado lo de vet providers y me ha parecido algo curioso, los proveedores de formación profesional. Yo pertenezco a una institución pública que provee estudios de formación profesional al alumnado, y me gustaría conocer o saber si esos vet providers de vuestros países o proveedores son públicos, privados, y quién los evalúa en caso de ser privados, porque es un cambio bastante grande a partir de comentaba el cambio de la ley de 2018. Pero bueno, me gustaría saber en general quiénes son los responsables de proveer o de impartir la formación profesional, la VET en vuestros países.
I can answer this. Si me lo permite, voy a responder yo. Existen tipos diversos. Aquí se puede ver una diferencia entre lo que es la formación de adultos y la educación superior avanzada. En este caso, en el caso de su impartición a los jóvenes, the municipal schools. So it can se either trata be de independent or independientes o municipal, but centros they all get municipales. funding from the state. Pero todos reciben And financiación this is del called, Estado. what we call A esto se marketization denomina problem. el But problema it de is even la worse, mercantilización, I would say, pero in creo que es adult incluso education, peor en la educación de adultos, the porque providers are, los they can also be proveedores de esa either formación municipal pueden ser schools también or centros private, municipales, education pero companies, también empresas but privadas they are, del sector educativo on contracts, que they can get firman contratos por periodos de primero se les asigna un contrato de un año y luego lo pueden extender hasta 3 años. En ese momento tienen que solicitar un nuevo contrato y también existe una cierta competencia entre los proveedores. Entonces, cuando los ayuntamientos lanzan un nuevo contrato, hay una cierta competencia. O sea que ya saben cómo escribir la documentación, cómo redactar la documentación para conseguir el contrato. Y hay, de hecho, redactores profesionales de las carreras públicas, ¿no? Por ejemplo, para conductores profesionales. Controlling School Governing Authority. Vad heter det på engelska? Skolinspektionen, School Inspectorate or something. And they say that una institución de inspección que dictaminó que era de muy baja calidad la formación que impartían esos centros privados para conductores. The students didn't have access to que los normal equipment. They no didn't tenían learn how to acceso drive a big vehicle, normal, for instance. no habían aprendido realmente a conducir grandes vehículos. O sea que la calidad a ofrecer era muy baja. Debido a esa mercantilización, esa mercantilización tan extensa de la educación de adultos. Pero hay otros centros que sí son buenos, o sea que la calidad se tiene que comprobar, de manera regular, y la autoridad gubernativa controla la calidad y también los ayuntamientos también cuentan con sus propias inspectorías. Pero por supuesto que resulta un proceso muy exigente. Y también para los profesores, porque a los 3 años se pueden quedar sin trabajo, y a no ser que sepan que hay un nuevo proveedor, una nueva institución que está buscando profesores nuevos, y eso puede llevar a una reducción de los salarios a veces. Es un sistema, no nos gusta cómo se está trasladando esta mercantilización, ¿no?, de esa formación. No sé si estáis de acuerdo, compañeros. Puede ser, puede que en situaciones muy difíciles. No creo que en Finlandia la mercantilización de este sector sea tan amplia. Desde 2019 existe una autorización para la educación avanzada. Es un organismo oficial y una de sus responsabilidades es el control de calidad de la BED superior, la inspección, y son una agencia muy sólida. De esta autoridad tenemos personal en nuestro grupo de investigación que nos cuenta cómo han rechazado solicitudes para determinados programas y porque se ha dicho no, la calidad no es suficiente, no pueden ofrecer estos niveles de calidad, y esta autoridad es la que pone el filtro. Pero aparte de aplicar el filtro, luego son los que comprueban si se está llevando a cabo la impartición de la educación en la forma adecuada. Y el director de esta agencia lleva ahí desde el año 2009 y ha conseguido superar distintas legislaturas y no le han tocado, porque se trata de una agencia independiente. Ahora, bueno, no es un puesto de designación política, sino que se trata de un funcionario, ¿no? Y no está vinculado con los partidos. Esas son las cuestiones. Por supuesto que el sistema no es perfecto, pero tienen bastante poder y no hay ningún político que pueda decir, bueno, pues igual esto le podemos dar la vuelta y tal, ¿no? Eso en cuanto a Finlandia. Sí, en cuanto a Finlandia,
there's about 130 vet providers. Hay unos Maybe 130 20 years ago, proveedores de there were estos about servicios. 400. Hace unos 20 So años the había trend unos has been 400. O sea que la towards tendencia ha sido hacia fusing la I'm sure the same thing is happening here, fusión. that Me the imagino que smaller está schools sucediendo are lo mismo, getting ¿no? eaten Los up by centros the más bigger schools, pequeños están siendo absorbidos por los centros de formación más amplios, más grandes. Y también es como mis colegas de Suecia decían, ¿no? Que privately owned schools, they have hay like a foundation behind them, privados but they're not for están profit, sustentados and en all the una money that comes into the fundación, system pero son is agencias sin taxpayer money. ánimo So de it's more lucro. about what kind O of sea, se trata legal más bien del entity tipo owns the de license that's given to them persona by the Ministry of jurídica Education, que gestiona and la they have this licencia principle ofrecida por el of gobierno. like owner Y se sigue ese neutrality, so it principio doesn't matter if it's a private. It can be like, for neutralidad example, del a Christian propietario. school Puede ser, por who ejemplo, has a un license to centro provide con vocación vocational education cristiana training que in some cuenta place, or it con can la be a giant municipal licencia, consortium puede ser un that consorcio has municipal thousands of students. They might have enorme 10,000 students like they do puede in que Helsinki, for cubra example, and unos they have 10.000 estudiantes, como es el multiple caso de campuses where they Helsinki, have these cuenta con things. distintos campus donde tiene los But in centros general, de formación, pero en general publicly financed, that's important. Si se cuenta con financiación pública, son like, let's say instituciones sin that ánimo de there's a lucro. pretty big difference. So out of these 130 Y de esas vet providers, I would say that proveedores de the vet, biggest diría 15 train los, probably 95% of all the students. Que los Those are the centros, big los municipal principales consortiums 15 that make sure that forman al vocational 95% de education los is estudiantes. available Y estamos hablando de throughout, conglomerados like municipales all around que the se country. aseguran de And que la this formación is a profesional esté political disponible en decision, todo el of course, país. as well. That Es you una have to, decisión de corte político, por vocational supuesto. education, I suppose, is always regional politics. And Estamos hablando where you have a que la school, formación then you have profesional hope of economic depende de activity la and people can live política there. regional, And where the porque schools se close down, pretende then que la those gente places viva en tend esos to, lugares y they suffer even more in this y si se cierran estos centros de formación, se sufren más esa despoblación, ¿no? Y la tendencia hacia el traslado a los centros urbanos de No sé si esto se ha entendido bien o con qué familiarizados están con esto. Porque cuando hablamos de instituciones privadas, por ejemplo en Suecia, la institución es privada pero con financiamiento público, concertado. No existe privado puro de que paga. There's no Todas esas instituciones son consorcios privados, escuela internacional o algo, pero el financiamiento es público y por eso es que el Estado tiene un poder grande en control de calidad. So that's why the state is so present in terms of quality control. Exacto. Porque no existen instituciones because there are no fully independent private I should probably education also providers. mention another important part of this 2018 vet reform was the introduction of performance-based funding. Before this, vocational education providers would get money based on a head count of students, how many students there are in September. So they get all the money, and it doesn't make financially, in terms of incentives, it didn't make much difference for them if the students were still there in February. They would get the money in the beginning of the year if the students are there. And then what they did in this 2018 vet reform was they introduced the performance-based funding so that the vet providers would get 50% of the funding based on how they're completing these things. They combine this with the introduction of competence-based education. And this is a kind of technique, of course, of new public management. You make sure that you set the goals and then you follow the goals, and if they're not making those goals, then you can kind of control that. But this basically meant that, the funding for VET, all the vet providers, they had to start to compete against each other for their relative proportion of all those students, so that, if it's a kind of a winner takes all. The bigger ones that are able to provide hopefully high quality VET are going to get a bigger proportion of the money. And so they create in this 2018 vet reform, they created these funding mechanisms to kind of force the vet providers to compete with each other to make sure that they hold on to the students, which was, I think, a good thing, to look after the students. So it's not just given to them, as a blank check, here you go, and let's hope that something good comes out. That was the good part. But then also, maybe it's not super good for collaboration between the vet providers if they're competing for the same limited pool of resources. Should I say? Yeah.
I recognize the same situation in Sweden, of Sí, course. lo mismo sucede en Suecia, ¿no? Hay una enorme competencia entre los proveedores y un sistema bastante complejo con los controles de calidad a todos los niveles y con la cantidad de actores implicados a día de hoy. También muestra de manera muy clara cómo hasta qué punto se ha institucionalizado el proceso y es bastante difícil vislumbrar cuántos actores están implicados, porque antes mostrasteis una diapositiva que ilustraba las complejidades del sistema. Y por supuesto, no es algo que sea únicamente propio de Suecia o Finlandia. En las otras presentaciones creo que se ha mostrado una imagen similar y también nos habla de hasta qué punto los sistemas de formación profesional están tan relacionados con la propia división que es el país. Cuando se producen pequeños cambios desde el nivel gubernamental, son cambios que actúan sobre un sistema ya asentado, porque ahí están los centros de trabajo, los trabajadores, los profesores, los estudiantes, ya llevan tiempo en los centros de formación, saben cómo se trabaja en el sistema. Es por eso que es importante llevar a cabo un seguimiento de todos los actores, cómo interactúan con el resultado, ¿no? Georg, no sé si querías decir algo. Bueno, creo que es un aspecto muy importante. Quizá añadiría que, por supuesto, es necesario ver cómo influyen los sistemas de calidad, de control de la calidad en la educación. Si eso lleva a una tribalización de la formación profesional o si se consigue algo con relevancia en comparación cuando observamos la educación generalista. Hablaba con uno de los colegas españoles durante la pausa y no sé si Sverker o nuestros colegas querrán decir algo Gumbre acerca de eso, porque habló de lo que se llama el acuerdo de Saltsjöbaden en Suecia, que fue un acuerdo muy importante entre la empresa, sindicatos. Quizá pudieras mencionarlo, Sverker, el acuerdo de Saltsjöbaden y el impacto que tuvo. Okay, because that also say how, because we were talking about how are you dealing so nicely between yourselves, and I said, well, there is a history behind. No going into bueno, the ¿cómo es history, que but at habéis least I can podido tell you what funcionar sin happened grandes shortly in that conflictos? hotel Y in that bueno, beautiful area. es porque hubo un acuerdo anterior, ¿no? Y después de ese acuerdo no es que se llegara a la paz en el mundo entre los hombres, pero vamos. Bueno, tiene su importancia porque si nos remontamos a ese acuerdo, se trata de un acuerdo entre las empresas y los sindicatos en el sentido de que se debería encontrar una solución conjunta sin llegar a las huelgas a través de la conversación. Y funcionó bastante bien. Y diría que si nos remontamos al año 92, aquel acuerdo seguía siendo activo, porque antes estaba la cuestión de si la educación se debería tratar a través del consenso, es decir, que se debería hablar antes de llegar a la toma de decisiones. Lo que pasó en el año 92 fue de que se rompió ese acuerdo y supuso que, desde luego estábamos estudiando el acuerdo en aquel momento, y aquello llevó a que a intentar de manera activa evitar el consenso y se llegara a una mercantilización de la educación. Y los sindicatos y la OECD se quedaron muy sorprendidos. Papadopoulos nos dijo que no entendía qué estaba pasando con aquel sistema de educación tan estupendo. Aquello funcionaba bien y aquel informe se colgó en un cajón. Y en cierto modo fue aquello
el final del acuerdo de salchevada en educación. Y ahora cada vez nos encontramos con posiciones más enfrentadas, cada vez más. No sé si debería mencionarlo, pero hay un ejemplo que sería, no hay una huelga todavía, pero hay una empresa estadounidense, Tesla, de Elon Musk, que se ha negado a firmar un convenio colectivo con sus trabajadores. Y eso es extrañísimo en Suecia. Si SKF o Volvo lo hicieran en Suecia, estarían muertos. Y que desde luego quieren cargarse Tesla en Suecia. No tienen todavía demasiados empleados, pero quizá en el futuro sí los tengan. Pero los trabajadores querían ponerse en huelga porque se negaba Elon Musk a un acuerdo colectivo, pero tienen el riesgo de perder su empleo. Y entonces, y quieren, por ejemplo, el apoyo de los trabajadores de los puertos, que tienen un acuerdo, un convenio colectivo muy potente. Y la organización de empresarios dice, si implicáis a los trabajadores de los puertos, entonces vamos a rechazar, nos vamos a apoyar ese proceso. Pero bueno, si es Tesla no hay problema porque Tesla no tiene todavía esa entidad. Pero bueno, simplemente lo quería comentar cómo hay una serie de tradiciones que ya tienen cierto tiempo y hasta qué punto la negociación entre empresarios y trabajadores es importante. Y es algo que para nuestra cultura del trabajo es fundamental. Incluso en la universidad no se puede llegar a tomar una decisión sin negociar con los sindicatos. Resultaría enormemente extraño. Pero quizá en el futuro, pues, esto se ablande, ¿no? Bueno, en los estudios sobre planes de estudios se planteó, por supuesto, en aquellos acuerdos, ¿no? Y tuvo un traslado el año 93. No further question, no más preguntas, entonces. Vamos a pasar a la clausura del simposio, pero antes quiero deciros que todos los que están inscritos van a recibir la próxima semana un correo electrónico en el que se adjuntan una serie de materiales. Yo ya les he dicho algunos, pero hay otro complementario que hemos preparado con la ayuda de nuestro becario FPU, del Ministerio de Universidades y de la Universidad de Granada, Luis Martínez, que va a estar dentro de un poco aquí, que es concretamente Antti expuso unas tablas de un informe a series of tables were produced of the CDFOP report. It's an outstanding report on the situation of vocational training en nuestro medio, in our environment, y con datos, and with perspectivas e incluso data and prospects, con reflexiones de próximas publicaciones del CDFOP. Vamos a poner la versión traducida al español por la inteligencia artificial del translated version de DeepL avanzado. De tal manera son documentos que pesan bastante. Ha sido una labor meticulosa porque they are very heavy documents. They've got to be unified and clean, but they can really read. The translation is artificial, but it works. Exactamente. Lo hemos pensado porque el profesorado, que no es del mundo académico, no está acostumbrado a utilizar literatura académica, pues no está tan ducho en manejar todos estos informes. Y nuevamente está la idea de que el profesorado de formación profesional, el llamado coloquialmente el profesorado a pie, tiene que estar formado para reivindicar. La reforma de la FP no vamos a repetirlo, hemos debatido aquí bastante, va a necesitar
estos libros en versión española y en versión inglesa, y los colegas, los importantes colegas que han estado aquí, pues van ahora a pensar sus capítulos del libro a la luz de todo lo que ha ocurrido aquí en estos 2 intensos días, y vamos a tener esos libros. Vais a recibir cuando salga el libro puntual aviso de que está ya disponible en las librerías, y antes pues está esos informes, 2 que se han publicado muy importantes, donde podéis leer nuestra lengua materna, subrayar estadísticas y organizar debates, porque esto hay que debatirlo, y de forma no individual, porque entonces no es debate, es una conversación íntima con nosotros mismos, y es importante que tengáis muy presente el profesorado de formación profesional, que la ayuda externa no va a ser mucha, no va a ser mucha, y que la ayuda externa de las facultades de la educación tampoco va a ser mucha, porque ni el mismo gobierno y los gobiernos regionales, autonómicos, están haciendo porque eso es así, porque estamos en un estado cuasi federal donde se pueden activar cosas, y se puede decir, bueno, ¿quién va a hacer esto? Pues vamos a encomendárselo a las facultades de educación, y las facultades de educación tienen que comprometerse, y lo que hemos dicho, lo primero es al profesorado de enseñanza secundaria, que tiene que hacer un máster, que muy bien, en nuestro sistema educativo es de 1 año, no de 2 años como es en el resto de las naciones avanzadas, pero en ese no lo es. Entonces, lo que sí está claro es que no se están poniendo las bases para que eso cambie. Y si tenemos en cuenta que el profesorado de enseñanza privada concertada tiene que tener ese máster, pues al menos estudien contenidos de formación profesional, que los lean, que hagan alguna reflexión burocrática o no burocrática, pero algo, pero nada ya es simplemente patético. Pues muchas gracias a los queridos colegas nórdicos que van a tener un espacio en estos libros. I want to thank the Nordic colleagues. There will be space for them in these books. De Suecia y de and there will be a session devoted to the model in Switzerland and Finland, of Sweden and Finland, and this will also be included. Thank you all.